Tres leyendas de terror reales, enviadas por mis seguidores. Las tres apariciones del carretero, por Pablo Ari. Señor, me llamo Pablo. Con todo respeto, documentalista, le voy a contar las vivencias paranormales que me han sucedido en mis años como transportista. Son historias que me han enseñado que en las carreteras de México no solo viajan los vivos, sino también las almas en pena que buscan compañía o simplemente no pueden encontrar descanso. Esta es la leyenda de las tres apariciones que cambiaron mi manera de ver los caminos solitarios, donde aprendí que hay pasajeros que suben a nuestros vehículos sin pedir permiso y huéspedes que reclaman cuartos que creen suyos desde la eternidad. La primera aparición, el autoestopista eterno. La primera experiencia me marcó para siempre. Iba transitando tranquilamente por la carretera cuando vi a un hombre haciendo parada. Me llamó mucho la atención, pero como soy independiente, mi política es no llevar a nadie nunca. He escuchado demasiadas historias de asaltos y robos en carretera como para arriesgarme. Seguí mi camino sin detenerme, pero a unos 100 kilómetros más adelante, lo volví a ver. Era literalmente la misma persona, misma vestimenta, misma postura, misma aura. Me extrañó muchísimo, pero pensé que tal vez era coincidencia, que había tomado algún aventón y había llegado antes que yo. Sin embargo, lo que me heló la sangre fue cuando lo vi por tercera vez, casi a 350 kilómetros de distancia del primer encuentro, y yo había manejado casi sin parar. Era imposible que un ser humano normal hubiera llegado ahí antes que yo. Aquella noche no pude dormir, pensando en las historias que cuentan los viejos traileros sobre las almas en pena que buscan que alguien las lleve a su destino final, pero que nunca pueden llegar porque ya no pertenecen a este mundo. La segunda aparición, el hombre de la toalla. La segunda experiencia fue aún más impactante. Estaba en un parador cerca de las 5 de la mañana. Bajé a hacer mis necesidades, bañarme y tomar algo caliente para seguir el viaje. Cuando subí de nuevo a mi unidad, vi con sorpresa que en el asiento del acompañante venía un hombre vestido solo con una toalla. Era grande y musculoso, pero su cara no era intimidante. Al contrario, se veía profundamente triste, como si cargara una pena muy grande. Le dije que se bajara, pero no me hizo caso. Busqué algo para intimidarlo, pensando que era un ladrón, pero cuando volteé a verlo de nuevo, ya estaba abajo de la unidad. En ese momento no me di cuenta de que no había abierto la puerta para bajar. Pensando que era un delincuente, lo fui a perseguir, pero desapareció en un santiamén. A unos 150 metros pude ver algo que me explicó todo. Había una cruz con la foto de ese mismo hombre. Era un memorial de carretera. En mi viaje de regreso, le dejé flores en esa cruz. Los lugareños me contaron después que ese hombre había muerto en un accidente ahí mismo y que muchos transportistas lo habían visto pidiendo aventón o subiendo a sus camiones, siempre con esa tristeza infinita de quien no puede encontrar el camino a casa. Y la tercera aparición, los antiguos dueños. Esta última experiencia fue la más aterradora de todas. Iba transitando cuando me dio mucho sueño. Finalmente pude encontrar un hotel de carretera, uno de esos lugares viejos y baratos donde los transportistas pueden descansar unas horas. Era un hotel pequeño y muy viejo, pero no me importó. Pedí una habitación, me desvestí y me fui a dormir. Como a las 2 de la mañana me levanté para ir al baño y al regresar encontré a 2 personas en mi cuarto.
Uno se empezó a reír gritando: ¡Ja, ja, 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 ja! Está en pura truza, ni medias trae. Mientras el otro se notaba enojado y me empezó a increpar por estar en calzoncillos en su cuarto. Yo les dije que era mi cuarto, que fueran a recepción y consultaran. El segundo se fue mientras que el primer muchacho se seguía burlando de mí. Me cansé, me puse un pantalón y mi camisa y le dije al hombre que había ido al baño, que iría a buscar a su compañero, pero ya no se encontraba. Había desaparecido. Salí del cuarto y fui a preguntar al recepcionista. Este me dijo que nadie había ido a consultarle nada, pero agregó algo que me puso los pelos de punta. Se me olvidó decirte, dice, ¿tú duermes en ropa interior? No puedes, porque los antiguos dueños de la casa tenían su dormitorio ahí y ellos creen que es de ellos aún. Sin mediar palabra, fui a buscar mis cosas, pagué y me largué de allí. Nunca más volví a quedarme en ese hotel y desde entonces siempre duermo completamente vestido cuando me hospedo en hoteles de carretera. Estos encuentros me enseñaron que en las carreteras mexicanas convivimos con más que camioneros y viajeros. Hay almas que no han encontrado descanso, espíritus que siguen recorriendo los mismos caminos que transitaron en vida, y lugares donde los muertos aún reclaman lo que consideran suyo. Los viejos transportistas siempre nos decían: en carretera nunca se está solo, siempre hay alguien más viajando contigo. Yo creía que se referían a otros conductores, pero ahora sé que hablaban los compañeros de viaje y que no todos pueden ver. Por eso, compañeros camioneros, traileros, transportistas, cuando vean a alguien haciéndoles la parada en lugares donde es imposible que hayan llegado por medios normales, cuando encuentren pasajeros en sus cabinas sin haber parado, o cuando se hospeden en hoteles viejos donde los recepcionistas les den advertencias extrañas, recuerden que no todos los que viajan por nuestras carreteras pertenecen al mundo de los vivos. El viento que roba niños, por Iván Fuentes Romano. Señor documentalista, le envío esta historia por correo electrónico. Se la voy a contar. Es algo que me contó mi comadre Carmen, quien trabajaba como partera en un pueblito perdido de las montañas. Es una historia que pone los cabellos de punta y que habla de las criaturas malignas que rondan en las noches sin luna, esperando a que las madres cometan el error de dejar sus ventanas abiertas. Esta es la leyenda del viento que roba niños, una entidad demoníaca que desde tiempos ancestrales ha atormentado a las mujeres embarazadas de muchos pueblos, llevándose a sus bebés antes de que puedan nacer para alimentar su hambre sobrenatural. Bien, era una noche cerrada y de una oscuridad casi tangible en el pueblo de San Jerónimo. En las calles solo corría el viento entre las casas y por sobre los tejados, emitiendo ese sonido característico que, en su justa proporción, es agradable, pero que puede enloquecer si crece lo suficiente en intensidad. No había más luz que las farolas a lo largo de la carretera, pues en todas las casas reinaba la penumbra del sueño. Pero este viento era extraño, diferente a los vientos normales que bajan de la sierra. Los ancianos del pueblo sabían reconocerlo. Había algo maligno en él, algo que merodeaba el vecindario sin ser percibido, como una mano gélida de dedos largos que podía arrebatar lo más preciado de una madre. El viento recorría las calles del pueblo, moviendo las hojas de los árboles a su paso. Primero las de la casa número 1 de la calle principal, luego las de la 2, la 3, la 4. Al llegar al número 5, las hojas quedaron nuevamente inmóviles.
como si algo hubiera encontrado lo que buscaba. En el segundo piso de esa casa dormía plácidamente una mujer de oscuros cabellos llamada Esperanza, vestida con un camisón de seda color blanco. Tenía 8 meses de embarazo y su vientre abultado albergaba la vida de su primer hijo. Esa noche, agobiada por el calor, había cometido el error que toda mujer encinta debía evitar en las noches de viento extraño. Había dejado la ventana abierta. Los viejos del pueblo siempre advertían a las embarazadas: nunca duerman con las ventanas abiertas cuando sopla el viento malo. Esa criatura puede entrar y llevarse lo que más amas. El viento entró por la ventana sigiloso y lento, pero constante. Se arrastró por el suelo de la habitación en absoluto silencio y a los pies de la cama se elevó amenazante. Envolvió el cuerpo de Esperanza y se deslizó hacia su interior por cada orificio, erizando su piel y provocándole pesadillas amargas. En su sueño, Esperanza se encontraba en un paraje oscuro de tierra húmeda que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Era una noche sin estrellas, fría y desolada. Caminaba descalza y perdida, siguiendo un sonido confuso parecido al de un animal que escarbaba desesperadamente en la tierra. A medida que se acercaba pudo distinguir gruñidos y la desesperación en el modo que aquello escarbaba. De pronto, detuvo sus pasos y su cuerpo adoptó una postura defensiva, con los brazos cruzados sobre su pecho. En su cara se leía el miedo, pero también la curiosidad. A escasos metros había una criatura espantosa. Era una figura flaca que se sostenía en 4 patas, pero las delanteras eran diferentes de las traseras. En las traseras tenía pies humanos, pero demasiado largos y deformes para contener humanidad alguna. Sus patas delanteras presentaban dedos largos y negros, con garras duras como el acero. Sus extremidades se extendían desproporcionadamente mientras escarbaba. Tenía una cola unida a su espalda, cuya piel negra, arrugada y llena de cicatrices dejaba ver claramente su columna vertebral. Le sobresalían las costillas del pecho, y su cuello era tan fino que parecía poder quebrarse en cualquier momento. En su rostro había fauces demenciales con dientes afilados y astillados, colmillos que sobresalían de su boca y de su garganta emanaba un olor putrefacto de sangre vieja. La bestia se detuvo alertada por la presencia humana. Sus ojos violetas brillaban con una luz potente que invitaba a la mujer a apartar la vista al instante. Cuando Esperanza apartó la mirada, la criatura continuó escarbando unos segundos más. Luego se detuvo nuevamente. La mujer, curiosa, miró de reojo y pudo ver con horror cómo del interior de la tierra aquella criatura tomaba algo entre sus brazos. Era un bebé que lloraba escandalosamente y se convulsionaba tratando de liberarse de las garras de la bestia. Esperanza lanzó un grito de alerta y corrió hacia la criatura buscando arrebatarle al bebé. Pero ésta se evaporó con el infante sin emitir apenas ruido, desapareciendo como el viento. En el hoyo que había sido escarbado solo quedaba un cordón umbilical sanguinolento manchado de tierra. La mujer lo tomó en su mano derecha y lo observó con horror. Un fuerte dolor atacó su abdomen y notó cómo el frío abandonaba su cuerpo. Sin soltar el cordón se puso de rodillas y cerró los ojos con fuerza, sujetando su vientre. Al abrirlos, había vuelto a su cama, pero estaba de rodillas y el dolor era aún más intenso. Notó sus manos húmedas y pesadas, miró hacia su vientre y el espanto fue enorme al ver su camisón y sus sábanas empapadas en sangre. De la impresión apretó los puños e hizo una inspiración corta. En su mano derecha notó algo blando y caliente.
era el cordón umbilical de su sueño. Pero no había bebé. Gritó y lloró con toda la fuerza que su pecho le permitió. Notó su corazón romperse una y otra vez. Sentía ganas de vomitar. Pero entonces pudo escuchar un sonido simple, un pequeño deslizar que captó su atención. Volteó su cabeza y vio cómo la ventana se cerraba sola, dejando tras de sí un golpe seco que retumbó en la habitación. Quedó una mujer destrozada, a punto de volverse loca, con sangre por toda su cama, un cordón umbilical en su mano y un solo pensamiento en su cabeza: esa cosa se llevó a mi bebé. Los vecinos la encontraron al amanecer, gritando y señalando la ventana. Esperanza nunca se recuperó completamente de esa noche. Pasó el resto de sus días advirtiendo a las mujeres embarazadas sobre el peligro de dormir con las ventanas abiertas cuando sopla el viento malo. Los curanderos del pueblo dijeron que el viento que roba niños es un demonio antiguo que se alimenta de la vida que aún no ha nacido. Busca a las madres más vulnerables, aquellas que han dejado sus hogares desprotegidos, para robarles a sus hijos antes de que puedan ver la luz del mundo. Desde entonces, en el pueblo de San Jerónimo, ninguna mujer embarazada duerme con las ventanas abiertas. Y cuando el viento sopla extraño en las noches sin luna, todas se persignan y rezan porque esa criatura demoníaca no encuentra ninguna madre descuidada. Esta leyenda se las cuento para advertirles a ustedes, mujeres embarazadas, sobre la importancia de proteger sus hogares contra fuerzas malignas, especialmente durante las noches, cuando el viento trae consigo presencias sobrenaturales. El bebé que no era nuestro, por Iván Fuentes Romano. Señor documentalista, le voy a contar una historia que me contó mi comadre Esperanza, quien trabajaba como enfermera en el Hospital General de la ciudad. Es una historia que me quitó el sueño por días y que habla de las criaturas que pueden usurpar el lugar de nuestros hijos más inocentes, aprovechándose del dolor de una madre desesperada. Esta es la leyenda del bebé impostor, una entidad maligna que desde tiempos antiguos acecha los hospitales y las casas donde nacen niños prematuros, esperando el momento preciso para reemplazar a los verdaderos bebés con sus propias crías demoníacas. La historia comenzó un 5 de abril cuando María Elena, una joven madre primeriza, finalmente pudo llevarse a casa a su pequeño hijo Jerry, después de semanas en la incubadora del hospital. El niño había nacido antes de tiempo y había luchado por su vida durante días, pero los médicos por fin dijeron que estaba listo para ir a casa. Por la ventana de aquella sala de hospital entraban los rayos del sol, desmantelando las motas de polvo que flotaban en el aire. La luz revelaba la verdad. Su hijo había sobrevivido y estaba listo para comenzar su vida fuera de aquellas paredes blancas. El viaje a casa fue largo y silencioso. Su esposo, Roberto, lucía feliz pero cansado después de tantas noches de desvelo en el hospital. Había pasado días preparando la habitación del bebé, pintando las paredes de azul celeste y colocando una cuna de madera que había tallado él mismo. Llegaron a casa al caer la noche, cuando las sombras comenzaban a extenderse por los rincones de la casa como dedos fríos. María Elena sostenía al pequeño Jerry en sus brazos, envuelto en una mantita azul que le había tejido su abuela. Pero al acercarse a la puerta de la habitación que Roberto había preparado, algo extraño sucedió. Tras la puerta blanca de la habitación se encontraba de pie una figura pequeña. Al principio,
María Elena pensó que sus ojos le jugaban una mala pasada por el cansancio, pero cuando Roberto abrió completamente la puerta, ambos vieron con horror lo que los esperaba. Allí, sosteniendo torpemente sobre sus piernas de recién nacido, estaba otro bebé idéntico al que María Elena cargaba en sus brazos. Era imposible. Un neonato no puede sostenerse en pie. Y además ella tenía a su hijo entre sus brazos. ¿Cómo era posible que el mismo niño se presentara frente a ella al mismo tiempo, de pie? La criatura que estaba de pie en la habitación no apartaba su mirada ominosa de los ojos de María Elena. Sus pupilas eran completamente negras, como pozos sin fondo, y en ellas no había la inocencia propia de un recién nacido, sino una inteligencia antigua y malévola. Roberto se desplomó al suelo de madera, desmayado por la impresión. El sonido de su caída fue un crujido sordo que resonó en la habitación, pero María Elena apenas lo notó, pues estaba hipnotizada por la mirada de esa cosa que se hacía pasar por su hijo. Fue entonces cuando la criatura dirigió su mirada hacia el bebé que María Elena sostenía en sus brazos, y ella notó con horror absoluto que la cabeza de su pequeño Jerry estaba girada completamente del revés, y él yacía inerte entre sus brazos, con el cuello quebrado. María Elena despertó gritando en la oscuridad de su recámara. Su esposo dormía junto a ella, y por un momento sintió un alivio al darse cuenta de que todo había sido solo una pesadilla, la peor que había tenido jamás. Pero su instinto maternal la impulsó a levantarse para comprobar que su bebé estuviera bien. Se dirigió a la cuna en la penumbra de la habitación. El pequeño Jerry parecía dormir tranquilamente, muy quieto, en un sueño profundo. Pero cuando María Elena se acercó para verlo mejor, descubrió algo que le heló la sangre en las venas. El bebé tenía los ojos completamente abiertos, pero no eran los ojos dulces y curiosos de un recién nacido. No, su mirada era muerta y penetrante, y se clavó directamente en las pupilas de María Elena con una intensidad sobrenatural. En esos ojos no había vida, sino algo frío y maligno que la observaba con una inteligencia que no pertenecía a este mundo. Desde esa noche, María Elena supo con certeza absoluta que esa cosa no era su bebé. Los días siguientes fueron un calvario. La criatura se alimentaba, dormía y parecía comportarse como un bebé normal durante el día, pero en las noches, cuando Roberto dormía profundamente, María Elena la sorprendía con los ojos abiertos, observándolo con esa mirada muerta y calculadora. Consultó a los curanderos del pueblo, quienes le dijeron que había criaturas demoníacas conocidas como Cambilings, que se alimentan de la energía vital de los recién nacidos y toman su lugar. Estos seres esperan en los hospitales, donde la muerte y el sufrimiento son frecuentes, para encontrar el momento perfecto de hacer el intercambio. Cuando un niño nace antes de tiempo, le explicó la curandera más anciana, su alma aún no está completamente unida a su cuerpo. Es en esos momentos de vulnerabilidad cuando estas criaturas pueden usurpar su lugar. María Elena intentó contarle a Roberto lo que estaba sucediendo, pero él no le creía. Pensaba que era depresión posparto, el cansancio de ser madre primeriza, o tal vez los efectos del trauma de haber tenido a un bebé prematuro. Pero una noche, Roberto también despertó y vio a la criatura. No estaba en su cuna, sino de pie junto a la ventana, mirando hacia la luna con esos ojos sin vida. Cuando se dio cuenta de que Roberto lo observaba, le sonrió con una sonrisa que ningún bebé de su edad debería poder hacer. Una sonrisa llena de dientes afilados como agujas. Esa fue la última noche que pasaron en casa. Al amanecer, empacaron lo indispensable y huyeron.
dejando atrás a la criatura que había usurpado el lugar de su verdadero hijo. Nunca supieron lo que pasó con su verdadero Jeffrey, si estaba vivo en algún lugar o si había muerto en el momento del intercambio. Lo único que sabían es que esa cosa no era su hijo y que habían logrado escapar antes de que fuera demasiado tarde. Dicen los ancianos que estas criaturas siguen acechando los hospitales, esperando el momento perfecto para intercambiarse con los bebés más vulnerables. Por eso, las madres deben estar siempre vigilantes, especialmente cuando sus hijos nacen antes de tiempo. La maldición del columpio vacío. Suscriptor anónimo. Señor documentalista, con todo el respeto que usted merece, le voy a contar una historia que me contó mi compadre Evaristo, quien trabajaba como guardia nocturno en el parque municipal. Es una historia que pone los pelos de punta y que habla de la justicia divina que siempre encuentra a quienes dañan a los inocentes. Esta es la leyenda del columpio maldito, donde el alma de un asesino de niños quedó atrapada para siempre, condenado a revivir eternamente el momento de su castigo. En el pueblo de San Gabriel, había un parque con columpios donde los niños jugaban hasta que caía la noche. Era un lugar alegre durante el día, pero cuando llegaba la oscuridad, algo siniestro merodeaba entre las sombras de los árboles. Había un hombre malvado que acechaba ese parque, esperando el momento en que algún niño se quedara solo. Se vestía como guardia de seguridad para no levantar sospechas, pero en su corazón albergaba la maldad más pura que puede existir en este mundo. Una tarde, cuando la última madre se retiró creyendo que había llevado a todos sus hijos, un niñito rubio se quedó meciéndose en el columpio, ajeno al peligro que se acercaba. El malvado se abalanzó sobre él como un espectro de la muerte. Le tapó la boca con un pañuelo empapado en cloroformo y se lo llevó inconsciente, dejando atrás solo el osito de peluche que el pequeño había soltado al caer. Cuando la madre regresó a buscar a su hijo, se encontró únicamente con el columpio vacío meciéndose solo en el viento nocturno. Pero este demonio con forma humana no se conformó con una víctima. Días después regresó al parque y encontró a un adolescente con deficiencia mental que jugaba inocentemente en los columpios. La golpeó con un palo hasta dejarla inconsciente, la arrastró hasta su camioneta y se la llevó a una cabaña perdida en el bosque. En el patio trasero de esa guarida del diablo se alzaba un árbol de ramas fornidas. Allí, después de torturar a sus víctimas, las colgaba con una soga para verlas sufrir antes de morir. Se deleitaba contemplando su agonía y, cuando terminaba con ellas, llevaba los cuerpos al bosque para enterrarlos bajo las raíces de los árboles. Durante años, este monstruo siguió cazando niños y jóvenes inocentes. Enterraba a sus víctimas en el bosque. Pero con el tiempo, la naturaleza comenzó a revelar sus secretos. Los huesos aparecían entre las raíces blanqueados por el sol y la lluvia. Una noche, nervioso porque creía que alguien podría descubrir sus crímenes, regresó al bosque con una pala para desenterrar los restos de una de sus víctimas. Cuando el metal chocó contra algo sólido, se agachó y escarbó con las manos hasta arrancar un cráneo putrefacto. Los huesos amarillentos y frágiles de la que una vez fue una hermosa joven yacían dispersos en la tierra húmeda. Mientras guardaba los restos en una bolsa para esconderlos en un lugar más seguro, tuvo una visión aterradora. En una rama del mismo árbol bajo el cual había enterrado a la muchacha, había un columpio, y en él se mecía la figura de la joven muerta. Sus ojos vacíos lo miraban con una sonrisa que helaba la sangre. Esa misma noche, cuando regresaba con la bolsa de huesos en su camioneta,
fue detenido por agentes de tránsito por exceso de velocidad. Al revisar el vehículo, encontraron los restos humanos en el baúl. Su reino de terror había llegado a su fin. Durante el juicio, las familias de las víctimas clamaron justicia. Los testimonios de los padres que perdieron a sus hijos llenaron la sala del tribunal de llanto y dolor. El juez, viendo la monstruosidad de sus crímenes, lo condenó a la pena capital. En la prisión, el asesino comenzó a tener pesadillas terribles. Soñaba que una turba enfurecida lo colgaba del mismo árbol donde había enterrado a sus víctimas. En sus sueños veía a todas ellas mecerse en columpios colgados de las ramas, observándolo con sus ojos muertos mientras él agonizaba con la soga al cuello. La noche de su ejecución, lo llevaron a la silla eléctrica. Mientras le ajustaban los electrodos al cráneo y las piernas, el condenado gritaba que podía ver a todos los niños muertos esperándolo del otro lado. Los guardias pensaron que era el terror de la muerte que lo hacía delirar. A las 11:16 de esa gélida mañana, bajaron la palanca. 1820 voltios atravesaron su cuerpo como la ira de Dios. Su rostro se congestionó, su cuerpo se convulsionó y a las 11:18 fue declarado clínicamente muerto. Pero la muerte no fue el final de su castigo, sino el comienzo de su verdadero tormento. Desde entonces, los guardias nocturnos del parque cuentan que en las noches sin luna se puede ver la figura del asesino en el columpio donde cazó a su primera víctima. Se mece eternamente en él, pero no está solo. A su alrededor, en otros columpios que aparecen y desaparecen como fantasmas, se mecen las almas de todos los niños que asesinó. Los vecinos dicen que cuando el viento sopla fuerte entre los árboles del parque, se pueden escuchar los llantos de los pequeños y las súplicas desesperadas del asesino pidiendo perdón. Pero las almas inocentes no le responden. Solo se mecen en silencio, esperando eternamente que algún día encuentren la paz que él les robó en vida. Por eso, cuando pasen por el parque de San Gabriel en las noches oscuras y vean un columpio mecerse solo, no se acerquen, porque puede que vean algo que ningún mortal debería presenciar: la justicia eterna de Dios castigando a quien se atrevió a lastimar a sus criaturas más inocentes. Y yo soy el documentalista. Y esto fue 3 leyendas de terror reales enviadas por mis seguidores. Aterradormente.